Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a partir de hoy, desapareció. Y con él se fueron 2 décadas de acceso a la información, investigaciones periodísticas respaldadas en su trabajo y datos que incomodaron a muchos gobiernos. El que fuera un pilar fundamental de la rendición de cuentas aquí en el país, a partir de hoy, es solo historia. Este instituto sacó a la luz datos tan importantes que permitieron las investigaciones de Ayotzinapa, la masacre de San Fernando, la estafa maestra y la Casa Blanca de Peña Nieto. Pero también es cierto que alrededor del INAI, en los últimos años, el instituto arrastraba acusaciones de corrupción, de nepotismo y de malos manejos. La Plataforma Nacional de Transparencia también está en riesgo. Esa plataforma que tiene más de 10 millones de solicitudes de información, más de 14,000 millones de documentos. ¿Dónde irán a parar? Su futuro es incierto. El gobierno asegura que la plataforma seguirá operando con normalidad, pero con un gran recorte presupuestal, lo cual será prácticamente imposible que opere con normalidad. Solo en su mantenimiento de la plataforma electrónica se requieren más de 14 millones de pesos anuales en temas de ciberseguridad. No hay que olvidarnos que hace algunos años la Plataforma Nacional de Transparencia fue atacada y secuestrada por unos hackers. Además, el sistema se actualiza y respalda la información cada noche. La desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información no es sorpresa para nadie. Andrés Manuel López Obrador lo había anunciado desde su sexenio. Era una promesa. Y lo que hoy sucede es un regalo para Andrés Manuel López Obrador. Según López Obrador, el INAI no servía para nada, especialmente cuando había resoluciones incómodas para su administración. No, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular. El regalo está concretado. Lo que quería López Obrador hoy se logró. Fue en febrero del 2024 cuando el propio Andrés Manuel López Obrador propuso formalmente extinguir a organismos autónomos, incluyendo al Instituto Nacional de Acceso a la Información. A pesar de las protestas, principalmente de trabajadores, algunos periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, el 20 de diciembre pasado, la mayoría, la aplanadora de Morena, aprobó la desaparición de diferentes organismos autónomos que trabajaban para asegurar la transparencia en el gobierno y la protección de tus datos personales. Y la pregunta es, ¿qué sigue ahora? El gobierno de Claudia Sheinbaum promete un nuevo sistema de transparencia, pero bajo su control. Sheinbaum dice que el acceso a la información no desaparecerá, solo que ahora estará en manos de la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción. Hace tan solo algún par de horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 321 votos a favor, 125 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que expide diversas leyes en materia de transparencia y desaparece para siempre el Instituto Nacional de Acceso a la Información en México. El sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 321 votos en pro, 125 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 321 votos. Pero algunos de los que se sienten realmente más preocupados y sienten su estabilidad laboral en el limbo son los trabajadores de este instituto. Exigen su liquidación, pero lo que más exigen es certeza sobre su futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto hoy por la mañana, asegurando que algunos de estos trabajadores serán reubicados en la misma Secretaría de Anticorrupción y del Buen Gobierno, y otros
simplemente serán despedidos conforme a derecho. En algunos casos pues habrá liquidaciones, en otros casos pues se quedan trabajando, ¿no? Porque el presupuesto se reduce de manera importante y se cumple con lo que establece la ley. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que sirvió como base, como cimiento, para decenas de investigaciones periodísticas y para sacar a la luz la corrupción de gobiernos de todos los partidos políticos, a partir de hoy es historia. En más información, ayer por la noche compartimos los puntos más importantes tratados por Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, en la conferencia que tuvo en la mañana para ofrecer detalles sobre las investigaciones realizadas por la misma Fiscalía dentro del caso del presunto rancho de exterminio, reclutamiento y entrenamiento en Teotitlán, Jalisco. En resumidas cuentas, dijo que el trabajo de la Fiscalía de Jalisco no sirvió para nada, después del aseguramiento de la propia en septiembre del 2024 por la Guardia Nacional. Que no hay indicios ciertos de que en este rancho existieran fosas que sirvieran como hornos crematorios. También dejó entrever que las personas que fueron identificadas, que estuvieron en ese rancho, eran miembros de las bandas criminales y que los zapatos y ropa encontrados no serían de los desaparecidos, sino de las mismas personas que fueron reclutadas para formar parte del cártel. Y finalmente, que la Fiscalía General de la República no podría atraer el caso hasta que la Fiscalía de Jalisco armara bien el caso y cumpliera con las carpetas de investigación. Pero lo que parecía para nosotros imposible, unas cuantas horas después sucedió, muy pocas horas después. Salvador González, fiscal general de Jalisco, dijo que siguiendo las recomendaciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, las carpetas mágicamente ya estaban listas y serían entregadas inmediatamente a la Fiscalía General de la República. Buenas tardes. Desde Jalisco, escuchamos atentamente el informe presentado ante los medios de comunicación por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la intención de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del Rancho Izaguirre una vez que reciba las carpetas de investigación. Por recomendación y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación. En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso. Lo que podemos adelantar con estas declaraciones del fiscal Salvador González de Jalisco y las del día de ayer del fiscal general de la República es que al final van a desmentir todas las declaraciones hechas por las madres de los desaparecidos, por los guerreros de los desaparecidos en Jalisco. Van a decir que las fosas no eran fosas, que no había hornos crematorios, que las personas que estaban ahí eran criminales, que no habían sido secuestrados para formar a la fuerza parte de estas bandas criminales, que estaban por su propio deseo. En más información internacional, el que ya es pasajero frecuente de las líneas aéreas principalmente para Washington, ya debe tener departamento allá, es Marcelo Ebrard. Ya van 4 viajes en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. El secretario de Economía se la pasa en reuniones tras reuniones en Estados Unidos para tratar de evitar lo que parece inevitable o lo que parece ser una amenaza constante, los aranceles de Donald Trump. Hay que recordar que la nueva fecha, primero fue febrero, luego fue marzo, ahora es el 2 de abril, para ver si van a entrar o no en funciones el 25% a los aranceles a todos los productos mexicanos que se exporten hacia los Estados Unidos. Ebrard, el día de hoy en la mañana, confirmó en la conferencia matutina que su agenda en Washington incluye reuniones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el jefe de la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos, Jamieson Green. Sí, en efecto, estamos por salir en unos minutos hacia Washington a la siguiente ronda de conversaciones con nuestras contrapartes en los Estados Unidos, secretario de Comercio, US. El gobierno de México ya logró retrasar estos aranceles, como ya se los comenté en 2 ocasiones. Primero febrero, después marzo. Pero Trump sigue firme en su estrategia de amenazas comerciales en base a los aranceles.
Y ayer lo hablábamos, los expertos ya advierten sobre la situación económica de México. Fitch Ratings rebajó el crecimiento o la posibilidad o el futuro del crecimiento en México a menos del 0% para este año. Y la OCDE advierte que si los aranceles se aplican, el país que más se vería afectado de América sería México, con una recesión o una contracción alrededor del 1.3% del Producto Interno Bruto. El problema es que México depende del comercio con los Estados Unidos, para nadie es un secreto. En 2023 exportamos bienes por un valor de casi 490,000 millones de dólares, casi el 30% del Producto Interno Bruto. El problema es que México depende de su comercio con Estados Unidos. En 2023 exportamos bienes por un valor de casi 490,000 millones de dólares, lo que equivale al 30% del Producto Interno Bruto aproximadamente de nuestro país. Si Trump cumpliera con su amenaza de los aranceles, esta cifra podría caer drásticamente. De hecho, caería drásticamente. En más información relacionada con la violencia y el rancho Izaguirre, el encontrado allá en Jalisco, la presidenta anunció 6 acciones hace algunos días para enfrentar el problema de las desapariciones en México. Pero la presentación de estas reformas fue aplazada hasta el próximo lunes. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, requiere de un poquitito más de análisis. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta explicó que las reformas necesitan un estudio más profundo por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia. En ese sentido, nosotros estamos fortaleciendo las leyes, por eso quería presentarlo hoy, no se terminó, lo vamos a presentar el lunes. Porque tenemos que fortalecer todos los mecanismos disponibles para poder prevenir y atender la situación. Hay que esperarnos tantito para tener buenas legislaciones y buenas políticas públicas en materia de desaparecidos. En pelea de chachalacas, en el Senado de la República, el PRI ha solicitado formalmente la destitución de Gerardo Fernández Noroña, el mismo que viajó en clase VIP a Francia, el presidente del Senado de la Cuarta Transformación, donde la autoridad pareciera que no existe. Las polémicas declaraciones de Noroña, en las que descalificó a las madres buscadoras y que acusó que el caso del rancho Izaguirre estaba siendo utilizado con fines políticos para atacar a la presidencia por parte de la oposición, generaron que el dirigente priista, el flamante Alito Moreno, el mismo que ha sido señalado por infinidad de casos de corrupción y que declaró en una llamada telefónica que se filtró que a los periodistas había que matarlos de hambre, mencionó que con el respaldo de su bancada presentó una moción para remover a Noroña, amparado en la ley orgánica del Congreso General, como presidente del Senado. Con fundamento en la ley orgánica y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República al senador Fernández Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el Senado de la República y avergüenza también a sus compañeros senadores, porque él representa al Senado, representa a nuestro país y es verdaderamente lamentable que se haya referido así a las víctimas y a los grupos colectivos. Aquí lo tenemos, ya lo presentamos ante la mesa directiva, ya presentamos ante la Junta de Coordinación y aquí está la firma de todos los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. No lo podemos permitir, compañeras y compañeros. Es atroz y todavía lo hace en tono de burla. No lo podemos permitir. Ahorita les damos también una copia. Entonces, pero Noroña, como es de costumbre, no se quedó callado. Y desde Europa, el presidente del Senado transmitió en vivo su habitual videocharla y calificó a los priistas pues como unos desvergonzados. El PRI, sus senadores caben en una combi. Saben perfectamente que se requieren 2/3 para poder remover a un presidente de la mesa directiva. Y aprovechando que yo no estoy, piden mi destitución. Además cobardemente, porque podían esperar a que yo regresara. El domingo ya estoy, la próxima semana estoy en sesión. Pero con toda cobardía ya les responderé, y les responderé desde la mesa
directiva, porque es un ataque directamente en mi condición de presidente. Entonces ya les responderé la próxima semana. Les voy a dar su medicina y bien dada, que la están pidiendo a gritos frente a la insolencia de su dirigente. En algo tiene razón Noroña. Sobre Alejandro Moreno, el hoy senador del PRI, ya existen diferentes casos o investigaciones alrededor de él por situaciones de corrupción cuando él fue gobernador en su natal Campeche. Hay un proceso de desafuero, el cual podría continuar. En más información de la Ciudad de México es relacionado con la reforma a la ley del ISSSTE, que siempre no se lanzó. El caos en el aeropuerto de la Ciudad de México fue una realidad. El CENTE continúa con su segundo día de protestas en la Ciudad de México. Decenas de maestros tomaron el eje 1 norte, complicando los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El gobierno capitalino intentó contener las protestas, pero los manifestantes decidieron moverse, pero hacia la Terminal 2, aumentando el caos. Horas más tarde, el aeropuerto informó que la circulación en las vialidades de acceso a las terminales 1 y 2 estaban restauradas, pero en ese transcurso, miles de pasajeros perdieron sus vuelos. Esta es solo una parte del paro nacional del CENTE que está realizando en la capital de nuestro país. Además de estas movilizaciones, los maestros mantienen un plantón en el Zócalo y han anunciado más protestas en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes ciudades. En información económica, ayer platicamos un poco de la caída del consumo privado, que dejó claro que los mexicanos comenzaron el año con cautela y han disminuido sus niveles de gasto. ¿Por qué? Por la incertidumbre que se vive en el país ante el futuro económico. El INEGI revela otro dato el día de hoy, el indicador trimestral de ahorro bruto para el cuarto trimestre del 2024. El ahorro, es decir, la parte del ingreso que no se destina al consumo de bienes y servicios, creció un 4.7% respecto al trimestre anterior y un impresionante 8.9%, una cifra que no se ha presentado en mucho tiempo aquí en el país, en comparación con el mismo periodo del año pasado, casi un crecimiento del 9% de este mes respecto al mismo mes del año pasado. ¿Pero qué significa esto? Que los mexicanos están actuando con cautela, están actuando con miedo, porque tienen miedo del futuro económico del país. La incertidumbre generada por las amenazas arancelarias de Donald Trump están sacudiendo a la economía mexicana. Ante el caos y la inestabilidad, la gente prefiere ahorrar antes que gastar, anticipando un futuro económico más débil. Un dato muy preocupante que dio a conocer hoy el INEGI es que el financiamiento externo, es decir, las contribuciones del resto del mundo, fue negativo en un 2.9 como proporción del PIB durante este periodo. Este dato es clave porque este dinero solía entrar al país desde el extranjero. Son inversiones, dinero que no llegaba desde el país, sino venía del extranjero. Las políticas de Donald Trump, en particular, sus medidas contra los migrantes, las deportaciones masivas, están erosionando la capacidad de ahorro de los connacionales en Estados Unidos. Menos remesas es igual a menos inversión extranjera y a una mayor incertidumbre en el país. En medio de un panorama económico complicado y a la disminución de las inversiones extranjeras, hoy parece que hubo tranquilidad en la conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un proyecto multimillonario en Durango como parte del famoso Plan México. Fermaca invertirá $3,700 millones en dos grandes iniciativas en Durango. La primera, una planta de fertilizantes y un centro, por otro lado, y un centro de datos de última generación. Esta empresa es una de las empresas a nivel mundial más poderosas en cuestiones energéticas y uno de los principales distribuidores de gas entubado en el país. Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, precisó que de esta inversión, $1,000 millones serán destinados a la construcción de una planta de fertilizantes, mientras 2,700 serán para la ciudad digital. Por otra parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, explicó que en el caso del centro de datos Fermaca Digital City, contempla 4 componentes que contribuirán al desarrollo nacional. Este conjuga 4 componentes que fortalecen y contribuyen al desarrollo regional. El primero de ellos, con un ducto de gas que viaja desde Texas hasta Durango y con el que aumenta la disponibilidad de gas para la industria. El segundo es una línea de fibra óptica
considerada con un desarrollo desde la frontera norte hasta el estado de Querétaro, con ramales hacia Guadalajara y obviamente hacia Durango, lo que brinda la posibilidad de conectividad a lo largo de su línea y permitirá la instalación de empresas en la región que puedan soportar la tecnología con esta infraestructura digital. El tercero, una planta de ciclo combinado para producir energía necesaria que estarán usando su propio gas a través del mencionado ducto. Y por último, un data center de hiperescala de 250 megawatts que vendrá a fortalecer la infraestructura tecnológica de todo el norte de nuestro país. Una buena aspirina ante el tenso panorama económico que se está viviendo en el país. En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este jueves la detención de 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado a la masacre en el bar Los Cantaritos, en Querétaro, donde fallecieron 10 personas en noviembre del año pasado. Entre los detenidos se encuentran José Francisco N., alias el Alfa 1, señalado como líder de la célula de los escorpiones del Cártel del Golfo y presunto responsable del ataque en el bar. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, detalló que la captura se realizó en 6 operativos simultáneos, en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, con la participación de diversas instituciones del Gabinete de Seguridad. En más temas relacionados con seguridad, el día de ayer, Luis Fernando Salazar, el senador coahuilense, fue nombrado secretario de la Comisión de la Guardia Nacional. Esta tarde, durante la sesión del Pleno del Senado, el legislador coahuilense Luis Fernando Salazar asumió la Secretaría de la Comisión de la Guardia Nacional. Al respecto, declaró el senador coahuilense: estoy muy contento de asumir esta encomienda. Vamos a privilegiar en todo momento la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con Omar García Harfuch. En más información sobre el tenso panorama, pero ahora ecológico, que se está viviendo en el norte del país, principalmente en Nuevo León y en Coahuila, en Monterrey, las autoridades han declarado una nueva contingencia ambiental. La Secretaría del Medio Ambiente de aquel estado de Nuevo León activó la tercera contingencia ambiental en la zona metropolitana debido a la acumulación del polvo en la atmósfera, lo que ha deteriorado significativamente la calidad del aire. El día de ayer, Samuel García, el gobernador del estado, advertía que el día de hoy, jueves 20 de marzo, ingresaría más polvo proveniente de Texas y Coahuila hacia Nuevo León, principalmente a la zona metropolitana de Monterrey, lo cual sí sucedió. Esto provocó que los niveles de contaminación se mantendrían elevados. Los ciudadanos literalmente se están viendo que están transitando por la zona metropolitana con cubrebocas. Ante esto, se ha recomendado a la población evitar actividades al aire libre. No se puede hacer ejercicio, no se recomienda hacer ejercicio. Y en caso de salir, se recomienda utilizar lentes y cubrebocas. Las condiciones ambientales siguen siendo motivo de preocupación y los efectos en la salud podrían agravarse si la situación persiste. Pero la pregunta es, ¿qué medidas realmente están tomando las autoridades para frenar el problema de la contaminación en la zona metropolitana de Nuevo León? Muchas promesas, muchos reels, muchos videitos, pero nada de realidades. En información internacional, en Gaza, los bombardeos no dan tregua. 3 días de ataques han dejado más de 500 personas fallecidas, 500 muertos y más de 1,000 heridos, y un alto al fuego que quedó en el olvido. Desde la madrugada del 18 de marzo, Israel retomó sus ofensivas con ataques aéreos y terrestres sobre Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó que solo la noche de ayer murieron 85 personas y 133 resultaron heridas. Las calles están cubiertas de escombro y de cuerpos, mientras los hospitales colapsan, no tienen los suministros suficientes. El ejército de Israel reanudó los ataques aéreos el martes contra supuestos objetivos militares de Hamás. Por otra parte, el miércoles intensificó sus operaciones terrestres, poniendo fin al alto al fuego, un alto al fuego que nunca sucedió, que supuestamente había iniciado en enero. En información deportiva, la exnadadora Kirsty Coverty se convirtió en la primera mujer en 130 años que presidirá el Comité Olímpico Internacional. Es la primera mujer en dirigir este organismo. Para ello derrotó a 6 candidatos
y tomará el cargo a partir del 24 de junio en sustitución del alemán Thomas Bach. Coberty es una doble campeona olímpica, con 7 medallas en su palmarés y miembro del COI desde hace 12 años. Ahora tendrá la tarea de liderar al equipo olímpico, al Comité Olímpico, en un momento clave para el deporte mundial. Sin lugar a dudas, muchas mujeres están tomando posiciones importantes a nivel mundial. En información internacional, también con un socio comercial, también amenazado por Donald Trump, Mark Carney acaba de asumir como primer ministro de Canadá y ya convocó a elecciones para el próximo 28 de abril. El exbanquero central de aquel país busca ganar mayoría para su partido, para el Partido Liberal, justo en medio de una guerra comercial con Estados Unidos. Desde enero, los liberales, los contrarios a los conservadores, repuntaron en las encuestas tras las amenazas de Donald Trump y la renuncia de Trudeau, el anterior ministro. Carney, que nunca ha hecho campaña, tendrá que enfrentar a Pierre Poilievre, quien domina las encuestas hasta hace poco. Pero Carney aún no tiene un plan concreto para responder a los aranceles de Trump. Lo que ha comentado es que ha dicho que dentro de todo respeta lo que Trump intenta hacer. La pregunta es, ¿podrá Carney consolidarse como líder en medio de esta crisis o ganará paso los liberales en aquel país? Y en Estados Unidos, un caso que marcó toda una generación vuelve a generar controversia. Este jueves, familiares y simpatizantes de Eric y Lai Menéndez se reunieron frente a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. ¿Para qué? Para exigir una nueva sentencia para los hermanos, condenados a cadena perpetua desde 1996 por el asesinato de sus padres en 1989. La manifestación organizada por la llamada coalición Justicia por Eric y Lai busca presionar al fiscal del distrito, Nathan Hochman. El fiscal ha sido claro, no hay una nueva sentencia, no hay una posible liberación de los hermanos Menéndez. Hochman ha dicho que solo reconsiderará su posición si los hermanos reconocen la responsabilidad total sobre el homicidio de sus padres. Eric y Lai aseguraron en su defensa que sí, que asesinaron a sus padres, pero tras años de sufrir abusos de parte de ellos. Pero el jurado los sentenció a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Curiosamente, este caso ha revivido en la opinión pública gracias a una reciente serie en Netflix. ¡Qué novedad! Ahora los simpatizantes de los hermanos dicen que seguirán luchando por una revisión del caso. Desde que volvió a la Casa Blanca, la actividad favorita de Donald Trump es firmar órdenes ejecutivas. El día de hoy lo hizo, y para un tema muy controvertido. Firmó para comenzar el desmantelamiento de lo que es el Departamento de Educación. Lo advirtió y lo cumplió. I'll take this one out. I had one that was very lucky. I signed another document that turned out to be very good for the country, and I said, let's use that same pen. I don't know, is anybody superstitious? Ron, are you superstitious? Let's use that same pen. Trump ya tomó una decisión, falta que el Congreso lo respalde. Aquí el tema interesante es que este Departamento de Educación en Estados Unidos ha tenido un gasto en los últimos años cercanos a los $3 billones desde 1979. Un gasto impresionante. Y dice Donald Trump que este gasto no se ve traducido en un mejor rendimiento de los estudiantes. Trump ya tomó la decisión. ¿Lo aprobará el Congreso? Esperemos. Y hablando de Donald Trump, pero ahora de sus amigos, Tesla, de Elon Musk, está en serios problemas. La verdad, está fea su camioneta. Un fallo de seguridad obligado a la compañía a llamar a revisión a casi todas las Cybertrucks en Estados Unidos. Más de 46,000 vehículos fabricados entre noviembre del 2023 y febrero de este año podrían tener un panel exterior defectuoso que se desprende mientras circulan. Esto va más allá de una simple revisión. Es un golpe duro para la marca que ve cómo su reputación se desploma junto con el valor de sus acciones, aunque el día de ayer tuvieron un pequeño repunte. En lo que va de este año, la compañía ha perdido la mitad de su valor en el mercado, y eso es solo el principio. No solo enfrenta problemas financieros, la creciente indignación de los consumidores se hace más evidente. Protestas en tiendas,
boicots a nivel nacional e internacional y una creciente ola de críticas hacia Elon Musk que no parece tener fin. Terminamos el programa con información de seguridad y espectáculos. El cantante mexicano Gerardo Ortiz, vinculado al crimen organizado, es declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por participar en una red de lavado de dinero del narcotráfico, a través de sus presentaciones en eventos, los cuales eran organizados por un operador del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ortiz fue llamado a testificar en el juicio del director de The Records, acusado de violar la ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con el crimen organizado. La investigación revela que Ortiz ofreció al menos 19 conciertos organizados por este cártel del crimen organizado, por Jesús Chucho Pérez Alvear, promotor musical señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo interesante es que Gerardo Ortiz, el cantante norteño mexicano, aceptó los cargos y ahora su testimonio podría ser clave para definir el destino del Villar, quien fue detenido en el 2022. Eso fue todo por el día de hoy. Están ustedes bien informados. No dejen de seguirnos por las diferentes plataformas de atiempo.tv. El día de mañana, en punto de las 8 de la mañana en A Tiempo Matutino y a la 1 de la tarde en A Tiempo Central. Soy Memo Flores. Esto fue Noticias a Tiempo.